Alto el fuego en el Líbano. Los combates regresan a Siria. ¿Hablamos de Oriente Medio? Hola a todos, hoy regresamos a Oriente Medio. Vamos a hablar del alto el fuego en el Líbano, pero también de el revivir de la guerra en Siria. Estaba parada en los frentes congelados desde el 2018, ya había una congelación, y 2020 casi un estancamiento, y todo vuelve hoy en la zona de Alepo. Vamos a ver qué sucede con los grupos yihadistas anti-al-Assad, conocidos en el paraguas muy amplio de los rebeldes, pero son solamente esa facción yihadista la que está atacando en la zona de Alepo. Hablaremos de ellos, hablaremos exactamente de qué grupo, y también, como no, hablaremos de otras noticias que vayan saliendo de la zona. Para ello contamos con la ayuda de Juan Carlos, un amigo del canal, con el que vamos a charlar los tres, es decir, nosotros dos y el público como tercer personaje de la charla. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bien, agradecido de estar por aquí. A veces uno siente la sensación de que hay más dudas que certezas, y supongo que entre todos podemos aclarar algunas de ellas. Esa es la idea, digamos, la idea casi de este programa, como todos los del formato hablamos, es mis dudas, ¿no? Mis necesidades de saber lo que sucede, me hace buscar información, y también me enriquece la conversación que tengo con el público, y en este caso contigo aquí como tertuliano, ¿no? Antes de empezar en la zona, el título principal, ¿no?, que es Alto el fuego en el Líbano, hay noticias como este vídeo que vamos a mostrar ahora mismo. Un combatiente yihadista de la filial de Al-Qaeda en Siria destruyendo un retrato, ¿no?, de Putin y al-Assad. Una buena metáfora, ¿no?, de lo que está sucediendo en esa zona del mundo. Hablaremos después, y el martes, Juan Carlos, anuncio que hay programa con Mariano de Miguel sobre la guerra civil siria, para ponernos un poco al día en el canal de historia del por qué estamos viviendo esto ahora mismo. Sí, a eso, Juan Carlos. A eso se puede decir un elemento que creo que puede ser interesante, y es que las guerras, ya sean civiles o internacionales, y en el caso de Siria son las dos cosas, deben de tener un final, de alguna manera, alguna negociación o algún elemento, dado que es una guerra civil, que incorpore un nuevo ordenamiento jurídico, una nueva constitución, dado que hay diversas facciones, están los kurdos, está el propio régimen, está esta facción de Idlib, que es precisamente patrocinada por Turquía, lo cual después está Turquía financia a todos los grupos turcomanos, también a otros grupos sunís, pero este Hayat Tahrir al-Sham tiene cierta vinculación con Turquía como estado fronterizo, y no estaría ahí si no estuviese Turquía, digamos, en el ajo, pero realmente no tiene cierta autonomía frente a Turquía, cosa que no tienen los demás grupos rebeldes sirios. Sí, es que Bashar al-Assad, lo mismo que Hafez el-Assad tuvo una butada en los años 70 diciéndole a Yasser Arafat: los palestinos y Palestina nunca existieron, solamente existió la Gran Siria. Pues Bashar al-Assad diciendo eso de, bueno, tenemos la Siria productiva, es decir, que la Siria improductiva, la parte controlada por esos protectorados de Estados Unidos o de Turquía o los kurdos, pues está en un lugar que a fin de cuentas es una Siria que no merece la pena, lo cual, bueno, cuando uno ve Siria, pues supongo que debería defender la integridad territorial, pero como no era capaz, y al no hacer sino dejar ahí en sordina, los conflictos pueden reavivarse si están, como también sucede en Corea con el norte y el sur, que es un armisticio, y en cualquier momento, pues una chispa puede volver a encender la pradera. Aquí tenemos un poco el control, ¿no?, en el 2023 de los territorios, y el gobierno de al-Assad controlaba el 63% del territorio, el resto está bajo control de distintas facciones, los kurdos en la zona, digamos, que está aquí en amarillo y en verde, otros grupos rebeldes.
esto es interesante, lo veremos después. La zona que estamos hablando es justamente esta zona aquí, de la zona de Alepo. Y veremos cómo fue el ataque y dónde es el ataque, que ahora mismo se sitúa el frente a unos 5 kilómetros de la segunda ciudad más importante digamos, Damasco. Alepo yo creo que es la segunda ciudad. El ataque ya es importante por el tema del puerto, pero no es la segunda ciudad, me parece, ¿no? Sí, es cierto. Poco queda de Alepo, también esto hay que decirlo. Sí, ya tuvo su batalla entonces en aquel momento. Sí. Bueno, esto podemos hablar que se vincula con el Líbano al final. ¿Por qué? Profundicemos más sobre Siria, pero el tema es que uno de los mayores aliados que tenía el gobierno de Al-Assad en cuanto a tropas combativas, es decir, soldados que aportaban experiencia en el combate, era Hezbollah. Y Hezbollah no puede ayudar a su vecino, ¿no?, a su protector, que era Al-Assad, porque está enfrentándose a ese conflicto, a esa guerra que hoy para el alto el fuego, y Israel, bueno, compromete que no va a combatir con Hezbollah, pero claro, los rebeldes dijeron, espera, si el alto el fuego fue ayer a las 4 de la mañana, poco a poco Hezbollah, si no lucha contra Israel, va a poder mandar tropas aquí a Siria. Vamos a combatir, vamos a activar el ataque lo antes posible para combinar esta parálisis que tiene Hezbollah con la ofensiva que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Es una hipótesis razonable. También se puede combinar el hecho de, dado que de alguna manera o se ha autoobligado o le han obligado a Israel a parar en el Líbano, Israel ha promocionado que, dado que ellos no pueden entretener a Hezbollah en este momento, que otro lo haga desde otro punto. Porque hay esa especulación, bueno, de que parte de las armas que Israel ha encontrado incautadas a Hezbollah se han remitido milagrosamente a esta gente que está haciendo el ataque en Tridente en torno a Alepo. O sea, que llegaron de Hezbollah a través de estos hombres. Que fueron incautadas las armas a Hezbollah. Sí. En teoría. Por los rebeldes se incautó Israel. Sí. Y de ahí desaparecieron y apareció ahora esas armas en los rebeldes. Bueno, el amigo de mis enemigos es mi amigo, ¿no? Por desgracia la guerra esto nos lleva a estas paradojas. Es verdad que cuando vemos las imágenes que os voy a poner en pantalla ahora mismo de los rebeldes, por llamarlos de alguna manera, pero en este caso concreto son más bien yihadistas, ¿vale? Esto es importante entenderlo. Para mí no son tampoco representantes de una lucha siria por la democracia. Sí, a mí me gusta recordar que el inicio tiene que ver con la guerra civil y con las insurrecciones, primavera árabe, por problema en el suministro de alimentos, privatización del servicio de agua, corrupción en empresas privatizadas del Estado sirio en ese año 2010-2011. Es decir, había un caldo de cultivo objetivo que luego, como suele pasar a veces, y pasó el 15M, y pasó en muchos otros elementos como la primavera árabe, en la Plaza Tahrir, que los que están organizados, que son minorías, pero son muy ideológicos, muy dogmáticos, esos movimientos que no tienen cabeza, que no están sino deslavazados con protestas que pueden ser legítimas, se meten ahí y los capitalizan. Y al final es lo que a veces pasa. Yo comenté siempre que en la primera primavera árabe parecía otoño-invierno por la cantidad de barba que existía en las plazas, ¿no? Poco a poco fue apareciendo barba, sin decir nada por la barba, sabes perfectamente a qué me refiero, el tema de los barbudos, ¿no? Y aquí en estos vídeos que vais a ver, todas las tropas tienen barba, frente a las tropas de Al-Assad que suelen lucir bigote, ¿no? Es un tema que tiene que ver un poco con la cultura enfrentada, ¿no?, entre el laicismo del movimiento Baas y los movimientos, digamos, socialistas panárabes, frente al yihadismo, que siguiendo los mandamientos, ¿no?, del Corán, la barba es algo que el hombre tiene que lucir, ¿no? Pues ahí vamos a ver esas barbas aparecer mucho en los vídeos. Voy a poner ahora unas imágenes que podemos empezar a analizar. En primer lugar, bueno, aquí cuento un poco, lo publiqué ayer sobre el avance, ¿no?, en esta zona que veis en el mapa. Esa zona alrededor de Idlib, que es la ciudad que se controlaba ya desde el 2020, hay un alto el fuego ya más o menos pactado con Rusia, en el que la excusa es esto no vale para nada, ¿para qué nos vamos a matar por ello?, ¿no? Y hay un alto el fuego. No significa
que no hubiese un entrenamiento constante y una preparación para esta guerra, ¿no? Porque viendo las imágenes que vamos a ver, esto que estáis viendo es la zona de combate y la llegada de uno de los convoys de las tropas estas yihadistas a uno de los primeros pueblos conquistados ayer, ¿no? Es interesante ver que usan drones también, están haciendo observación con drones, vigilando las tropas del régimen, y llegan las unidades. Hay después una imagen que creo que también es muy interesante, que es esta, en la que se puede ver el uso de cámaras térmicas por parte de los miembros de la brigada Al-Harari, que es una de las unidades de élite de estos grupos yihadistas. Y aquí podéis ver una imagen de propaganda de estos grupos con una estética muy bien, equipada, ¿no? Tenemos casco táctico, supresores de sonido y visión térmica. Térmica no sé, esta es la mejor visión solamente nocturna, ¿no? Pero nos vemos un ejército que se nos va más allá de la imagen típica de unos rebeldes barbudos, ¿no? Por eso entra en juego lo que tú comentas, ¿no? ¿Quién arma a esta gente, ¿no? Y ahí, si vemos un poco la equipación, son casi todo armas de fabricación soviética checa, muchas armas de fabricación turca y otras de fabricación china. No hay armas, occidentales, por si acaso alguien se está animando, yo no vi ninguna. No sé si tú vistes. No, en este caso no. En otras incautaciones respecto de Hezbollah parece que hay unas armas que fueron dejadas en agosto del 2021 en Afganistán y que fueron vendidas por los talibán, lo cual resultaría curioso porque ahí tenemos ese choque entre Irán y Afganistán. Parece que fueron vendidas a Irán e Irán las trasladó a Líbano a través de Siria, entre otros con ese túnel que se ha descubierto de 3,5 kilómetros, que es una maravilla de la ingeniería y que más o menos pude calcular que pudiera haber costado entre 50 y 175 millones de euros o dólares, lo cual es alucinante cuando uno piensa, estos pobrecitos no tienen nada. Bueno, pues un menudo pedazo túnel. Ni en San Gotardo tienen un túnel tan bien preestrechado. Pues vamos a ver un poco más de estos grupos, ¿vale? Tengo aquí tengo un mapa muy interesante que tiene que ver al final con lo que está pasando en todo el mundo y cómo unas guerras afectan a otras, ¿no? Estamos ahora mismo en un conflicto que se vincula con la guerra en Rusia, con lo que está pasando en Irán, con Israel, y al final esto es el despliegue de bases extranjeras en Siria, ¿no? Y podemos tener destacamentos rusos por todo el territorio. En la zona de fronteriza con la zona kurda tenemos bases estadounidenses en territorio sirio, una base, si la podéis ver llamativamente, iraní en territorio de este kurdo. Hay tres ahí. Sí, hay tres, sí. Varias en esta zona de conflicto también de los rusos. Y esto es todo del 2024, ¿vale? Es decir, para que veamos un poco el berenjenal que tienen estos territorios, sí, ¿no? Están mezclados. Sí, lo interesante intereses es distintos, ¿no? Todas esas banderas de Turquía que precisamente hacen una especie de arco protector de ese territorio, como si Turquía tuviera alguna apetencia de integrarlo al territorio de Turquía. Claro, es que esta zona aquí de Idlib es una zona turcomana, sí, yo creo que es de lengua o etnia eran turcopolos, me parece, si no recuerdo mal. Pues tenemos esta situación y ahora os quería mostrar una cosa que no sé dónde la tengo. Espera, que la quieras. Bueno, os muestro un poco la historia de este grupo, que lo tenía aquí, el grupo, la organización Guardianes de la Religión. Este es el grupo que estábamos hablando, el Tansin Huras al-Din, que es la filial de Al-Qaeda en Siria, ¿vale? Es una organización que, como está claramente, es suní, radical suní, y tiene una fundación en el 2018
cuando se segrega o se enfrenta al Frente Libertador Sirio, ¿no? Que es, digamos, el grupo principal, ¿no? De resistencia en aquel momento, hasta ese momento en Siria. Claro, estos grupos, Juan Carlos, al final tienen todo su esplendor, estos grupos, cuando cae el Estado Islámico. Empiezan a ocupar el vacío de poder que había dejado el Estado Islámico en esa zona, ¿no? Sí, la derrota del Estado Islámico, que como todos los éxitos parece tener 1000 padres y las derrotas son absolutamente huérfanas, nos encontramos que intentan tomar cabeza Irán, la propia Rusia, Turquía, con grupos más o menos afines. Otra cosa es, y esto ya lo has tratado en algún que otro programa, el hecho de que el Estado Islámico derrotado está, pero no del todo, y siempre la semilla está ahí para brotar siempre que no haya atención respecto de prevenir los conflictos. Y de 2018 ahora parece que no han atendido bien a la población, y algún tipo de población, como pasó con el tema de Irak, con los herederos del Baas y del ejército de Saddam Hussein, que se sintieron oprimidos en un país que pasó de ser de mayoría suní en el poder político, me refiero. Demográficamente había esa continuidad, no hubo cambios significativos, pero sí en el tratamiento del poder, y por tanto pasaron a estar más o menos en un reducto de poder más minoritario, y por lo tanto, como tenían acceso a las armas y a esos diremos zulos, por entendernos, esos agujeros excavados con armas por si acaso, porque Saddam Hussein en 2003 no tenía la idea de combatir como pasó en el 91, sino dejar que se conquistaran y luego tener una especie de guerra de guerrillas, como si fuera eso España 1808, y por lo tanto había esos elementos por ahí, y que luego nutrieron al Estado Islámico que pasó de Irak a Siria. Y esas debilidades, ciertamente, como las estamos viendo ahí, hace posible que otros intenten, porque el poder, cuando hay vacío, alguien lo trata de ocupar. Eso es tan cierto ahora como antes. Justo este vídeo es la huida de soldados del ejército de Siria de la zona de Sarakib, que es el actual objetivo del avance. Sí, abrieron un segundo frente, una segunda línea hacia esta punto. Creo que el tridente es el dedo inferior. Voy a poner lo que tengo aquí, un mapa que creo que se ve bien. Espera un segundo, que no sé qué me pasa, que se me quedó obstruido el mapa. Sí, creo que hay como eso, un tridente. Hombre, de momento no se puede decir en flor, pero está más o menos para el centro, en dirección a Alepo. En la parte sur hacia Sarakib, y ahí estaría un poquito hacia arriba, en dirección hacia el territorio kurdo. Tenemos que aquí Sarakib, Sí, Sarakib estaría por ahí abajo. Sí, es por aquí abajo, ¿no? Si esté frente de aquí. Sí, creo que sí. Espera, lo busco, sin problema ninguno. Si alguien tiene preguntas, que las vaya haciendo. Acordaros que tenéis en el cajetín las preguntas. A ver. Pero sí, la conexión está clara en tanto en cuanto en 2005, cuando asesinan a Hariri, fue el momento para sacar a Siria, que había ocupado durante prácticamente 3 décadas el territorio de Líbano. Y claro, por lo tanto ahí hay una relación más allá de la histórica, y seguro que tienes algún programa sobre ello. Creo que con Carlos Canales acerca del protectorado que tuvieron los franceses sobre Líbano y Siria, prácticamente hasta el 43-44. No, mira, este es otro frente distinto, es más al sur, Mira. Esto, aquí está Idlib, aquí está Sarakib y Alepo está aquí. Esto, si nos vamos al mapa que os estaba poniendo antes, que a ver dónde lo tengo. Mira, aquí está. Sarakib está por aquí abajo. Aquí.
Mira, aquí está Sarakif. Mira, aquí está Sarakif. En el cruce de la... Mira, es que van, claro, están haciendo un corte en esta carretera, en la unión de la M4 con la M5, que es Sarakif justo. Y el frente, este fue hoy, este ataque. Este ataque fue hoy por la mañana. Y el que se produjo ayer es este tridente que tú comentas, que va avanzando directo hacia Alepo. Es decir, están atacando Alepo y al sur están haciendo ese ataque en Sarakif. Esto está muy organizado y lo llevan preparando mucho tiempo. No es un fruto. Lo que están aprovechando ahora es la debilidad de Siria, porque su mayor aliado, Irán, está temeroso de lo que pueda pasar con Israel. Está temeroso también porque Hezbollah no va a mandar tropas, es decir, Irán no va a mandar muchas tropas, es decir, no creo que mande a sus hombres, como mucho manda a esas tropas proxies que usaba en los conflictos, que eran Hezbollah, las tropas de las milicias pro-iraníes en la zona de Irak, que puede que vayan en auxilio de Siria, y algunas milicias de la Guardia Revolucionaria, que por cierto hay una noticia, no sé si lo viste, Juan Carlos, que pudo haber muerto un coronel o general iraní en el ataque a la zona de esta de Alepo. Sí, puede pasar. Es más, ya ha pasado anteriormente. Que se cuiden los de las milicias proxies en el caso de Irak, porque seguro que ahí también están esperando a que salgan. Voy a tirarme a la piscina un poco como sucedió en el 36, cuando los mineros recibieron la idea de, bueno, ir para Madrid, tranquilos, en Oviedo, y luego ahí pues pasó lo que pasó en Oviedo. Pues seguro que en Irak, debido a la inestabilidad y los equilibrios de poder, están también esperando, bueno, podéis marchar tranquilamente para Siria y combatir ahí, y si lo hacen, entonces ese desequilibrio seguramente va a ser aprovechado por alguno de ellos, y por eso igual se tiendan la ropa respecto de según qué apoyos, porque estas cosas parece que son líquidas. Es un término que sigue siendo de actualidad, de Bauman. Sí. Pues nos vamos ahora al otro lugar que tiene conexión, ¿no? Que es la zona del Líbano, para ver un poco el alto el fuego que se firmó antes de ayer y ayer entró en vigor, que básicamente podemos resumir en lo siguiente: es casi volver a los acuerdos del 2006 de la resolución 1701, en la que el sur del río Litani es una zona en la que solo puede haber tropas del ejército libanés y de las fuerzas de las Naciones Unidas. Eso es lo que, digamos, se firma principalmente, que Hezbollah deje de lanzar misiles y cohetes contra Israel, e Israel se compromete, si esto es así, a no lanzarlos contra Hezbollah. Mucha gente lo vende como una victoria de Hezbollah, porque, digamos, Israel no logra el objetivo de ocupar el territorio al sur del río Litani, pero la pregunta es, ¿en algún momento tiene ese objetivo? Eso no lo sabéis, ninguno de vosotros, ni yo tampoco, ni a lo mejor lo sabe ninguno de los periodistas que estamos hablando del tema, analistas o charlatanes, como me pueden llamar algunos, ¿no? Yo periodista no soy, o los periodistas. El tema es, ¿esto es una victoria de Israel o es una victoria de Hezbollah? ¿O es una victoria del Líbano? Es la pregunta que yo creo que podríamos sacar aquí, Juan Carlos. Si esto triunfa, Israel asegura la paz en el norte, no lleva ese premio de destruir a Hezbollah, algo muy difícil o imposible, por decir otra cosa, pero sí que si el Líbano ahora aprovecha esta oportunidad para reconstituirse como la única fuerza militar en su país, ¿puede ser el verdadero triunfo del Líbano? ¿O crees que esto no va a pasar tampoco? Sí, hay dos vectores por ahí, como es el tema militar y el político. Empezando por el militar, estaría ahí el asunto de que UNIFIL tuviera efectividad para cumplimiento de la resolución 1701 de Naciones Unidas, porque luego se dice, no, es que Israel no cumple las resoluciones y normalmente se ponen de la Asamblea, no del Consejo de Seguridad, como si las de la Asamblea tuvieran que cumplirse obligatoriamente. Pero las del Consejo... solo si las firmas tú. Sí, claro. Las del Consejo sí, y la 1701 tendría que haberse cumplido hace muchísimos años. Resulta curioso eso, que haya tenido que ser Israel el que ponga sobre la pista de esta asunción, y el hecho ciertamente de que el ejército de Líbano
hay alguno por ahí que dice que se está armando a grupos yihadistas, armando al ejército de Egipto, al ejército de Líbano. Yo no sería tan catastrofista, a pesar de que uno sea simplemente un ciudadano interesado y esa otra persona sea doctor, pero bueno, ciertamente aquí lo que vemos es que el ejército de Líbano tiene intereses, tiene la potencialidad, pero la voluntad luego de enfrentarse, esa sería otra cosa. Y como comentabas, ciertamente un elemento interesante, el hecho de cuál es el objetivo. Para entender quién gana, quién pierde, cuál es el objetivo inicial y cómo se ha configurado, qué es lo que pasa, por ejemplo, en Ucrania, que ayer tuvisteis frente de batalla y se puede establecer la idea de, bueno, es que Rusia está ganando todo. Ya, pero ¿cuál era el objetivo? La destrucción de Ucrania. Ucrania va a existir. Eso es seguro. Y por lo tanto, Rusia no puede ganar. Rusia, en puridad, ha perdido, porque ha perdido el objetivo básico, que era convertir Ucrania en Belarus, o en algo peor, un territorio ya incorporado plenamente de saque y no algo intermedio que como pasa con Lukashenko. ¿Qué quería Israel? Israel seguro que no tenía el mismo objetivo que en Gaza, con Hamas o Yihad Islámica, que es distinto, al ser un territorio más pequeño. Quería efectivamente llegar hasta el río Litani, técnicamente lo ha hecho, pero para todo el borde del río Litani quería hacer algo que ya ha comentado la realidad, es decir, ya lo ha hecho, de eliminar los dientes a Hezbollah, quitarle lanzadores, quitarle esos misiles que tenía para que no pueda ser un chantaje de Irán para la utilización de proxy y que no pudiera ser un duelo directo entre Irán e Israel. Eso en buena medida parece que ya ha sido. No vamos a asumir tan gratuitamente el hecho de que diga no, el 80% de la capacidad ha sido eliminada. Creo que eso es un poquito subirse al podio del éxito y decir maravilloso, fantástico. No, quizá no sea tanto, pero en buena medida ese lanzamiento previo 15 minutos antes, habiendo desarbolado ese ataque de hace unas semanas que pudo haberse hecho, y eso un cuarto de hora antes hizo a Israel un ataque preventivo y lo neutralizó. Eso evidentemente hace que cuando antes se podía lanzar desde Líbano miles de cohetes, ahora claro, como mucho 30, 100, bueno, esos son grandes éxitos para el Hezbollah de ahora. Les han matado líderes desde Nasrallah, Zucker y muchos otros. Por lo tanto, ¿Israel puede sentirse más seguro ahora o hace 3 meses? Esa tal vez sea una respuesta razonable. Claro, esto hay que ir después a cosas más complejas. Esto es el escenario que vamos ahora a ir viendo, porque en primer lugar, esto parece que es Estados Unidos, Biden, el que se mete a mediar entre el Líbano país, Hezbollah y Israel, sí, y también Francia como garante, ¿no? Un garante de esa paz. Sí, es un rumor que ha ido apareciendo y que ha visto confirmado. Lo habrás visto, seguro, el tema del desbloqueo en las últimas horas de armamento que ya estaba comprado o que va a ser comprado ahora por parte de Estados Unidos, por parte de Joe Biden. Sí. Pues vamos a ver un tema que es un poco qué se negoció, ¿no? Los puntos principales de esta negociación son compromisos de no agresión, es decir, las dos partes se comprometen a no atacarse mutuamente. Esto de aquí es importante destacar que la prensa israelí ya dice que hay ruptura de este acuerdo, pero es de, digamos, a ver, ¿cómo explicarlo? Este acuerdo es un acuerdo, digamos, de máxima de paz, ¿no? Pero no es eliminar completamente el conflicto. Lo que se intenta es que no haya ataques a gran escala en estos 60 días. Una vez que pasen los 60 días no puede haber tropas ni israelíes ni tropas de Hezbollah al sur del río Litani, por lo tanto se reducirían los combates. Lo que pasa estos días es que todavía hay tropas mezcladas en un lugar y otro. Esta noche hubo un tiroteo entre tropas de Hezbollah que andaban a oscuras en una zona con tropas israelíes. Se considera una violación leve y nadie está hablando de romper el alto el fuego. Después lo más importante para mí es el reconocimiento de la resolución 1701 de la ONU, en la que se establecía que el río Litani era la frontera en la que no podía haber nadie más que el ejército del Líbano. Control de armamento en el Líbano. El ejército del Líbano tiene que garantizar el monopolio del control de armas en la zona del sur del río Litani antes de 60 días y posteriormente
en todo el país. Esto llevaría a un desarme, si es posible, de Hezbollah. Por lo tanto, el que venda que esto es una victoria de Hezbollah, se le complica el discurso, porque lo que firma Hezbollah es su desarme, o por lo menos su no rearme. Y aquí el rearme entraría un poco en juego lo que está pasando en Siria, que es la zona de entrada principal de las armas de este Irán. El gobierno libanés asumirá el control sobre la producción, suministro y distribución de armas y se desmantelarán instalaciones ilegales relacionadas con ellas. Cuarto, supervisión del acuerdo. Un comité aceptado por ambas partes y con la participación de fuerzas provisionales de la ONU, la UNIFIL, supervisará el cumplimiento de las obligaciones. Esto sí, esta vez, Juan Carlos, lo que no puede haber es gente de Hezbollah dando vueltas como fue la otra vez, que realmente al final la misión de paz fue bastante poco exitosa, por no decir otra palabra, debido a que Hezbollah nunca se marchó de ahí. Sí, es una provocación que fue sucediendo y cuyo intento por parte de las fuerzas españolas de UNIFIL costó bastante. Sí, murió. Sí. Sería bueno, ciertamente, que ese liderazgo en esa misión, y que ahora ha habido una rotación hace no mucho, fuera posible, que esta oportunidad fuera acogida precisamente por el ejército español a través de la UNIFIL para mostrar al mundo lo que las Fuerzas Armadas de España pueden hacer si se les deja, que eso es importante también, claro. Pues tenemos estas condiciones que voy a seguir un poco para analizarlas, porque es importante después ver si esto se cumple o no. Quinto, el despliegue y retirada. El ejército libanés se posicionará a lo largo de las fronteras y puntos clave en el sur del país. Israel retirará gradualmente sus tropas del sur al sur de la línea azul, en un plazo de 60 días. Y después, negociaciones fronterizas. Es decir, más o menos esa blue line, que ahora es como un poco de facto, que se empiece a establecer como una verdadera frontera entre los países, ¿no? Y Estados Unidos facilitará conversaciones indirectas para delimitar una frontera terrestre reconocida por ambos países. Bueno, aquí tenemos un poco todo lo que... Sí, y que ahí entraría el asunto político. Dicen ahora que puede haber unas elecciones generales en el Líbano en enero del año 2025. En teoría están previstas para en torno de mayo de 2026. Problemática hasta el momento actual. La distribución del poder es más o menos en 3 niveles: jefe de Estado, el gobierno, el gabinete del primer ministro y el parlamento, que tiene en torno a un diferencial de un 30 escaños en favor del gobierno, en torno a 79 a 49 más o menos, de un total de 148, creo recordar más o menos, que es el parlamento libanés. Su portavoz, el speaker, el presidente, por decirlo de alguna manera, del parlamento, lo lleva siendo desde 1992, cuando el movimiento Amal acabó nombrando a este muchacho. No hay ninguna posibilidad. En teoría, el presidente es cristiano, el primer ministro debe ser suní y el portavoz chií. Y al final este muchacho lleva prácticamente 32 años de jefe. El presidente, desde octubre del 2022, está vacante. Sonaba como que el jefe del ejército, es un clásico de Líbano, que el jefe del ejército cristiano sea finalmente elegido como el jefe del Estado. Es un pariente de Michel Aoun, que es actualmente el jefe del ejército, y de momento no han llegado a ningún acuerdo, y eso sería significativo si llegaran a un acuerdo. Y parece que hace no mucho tiempo estuvo ahí zascandileando Francia y Estados Unidos a ver si se podía llegar a un acuerdo, sobre todo cuando Israel hace como 2 meses entró en esta operación al norte de la Blue Line. Y el tema de cuál sería el resultado de esas elecciones, ahí están mis dudas. El hecho de hasta qué punto los sunnis, los cristianos, los que quedan allí, porque muchos largaron de Líbano y están en otros países, hasta qué punto se sienten, no sé si la palabra es traicionados, porque en teoría podía servir de cobertura esa situación de Israel sobre el Líbano como presión externa para el cambio de la resolución política interna, cosa que también sucedió en 2006. Ahora, sin ese foco de presión por parte de Israel, ¿hasta qué punto
el reinado del terror de Hezbollah va a intentar sojuzgar estos movimientos levantiscos que ha podido haber de sunnis no aceptando que miembros de Hezbollah se refugiaran en sus casas, de cristianos siendo valientes y rechazando este elemento de presión que podían tener en sí todas estas circunstancias, como vídeos que hemos visto ahora dándole la vuelta a esos otros que vimos hace semanas, mostrando curiosamente aquí hay un vídeo de un coche con bandera de Hezbollah que se adentra a un pueblo cristiano, le quitan la bandera, es de hoy, le quitan la bandera y la arrojan a un río, es decir, porque claro, es que utilizan solamente la bandera de Hezbollah, no utilizan la bandera del Líbano, que es un choque que si sirve de simplemente curiosidad. Ahora mismo están en Nicaragua en proceso de cambio constitucional y los que se oponen al régimen de Murillo y Ortega utilizan la bandera del Frente Sandinista, que es negra y roja, y los que se oponen lo utilizan la bandera oficial del país, y los sandinistas dicen que esa no, que la bandera oficial del país es la azul, perdón, la blanca y azul es la oficial del país, la roja y negra que están queriendo meter en la reforma constitucional, lo cual ciertamente nos lleva precisamente al Líbano, que hacen algo parecido. Si pudieran, los de Hezbollah utilizarían la bandera amarilla como bandera oficial del país y la roja y blanca con el cedro. Claro, ahí está parte del intríngulis, los símbolos como elemento. Aquí están repartiendo en un pueblo chiita banderas de Hezbollah, sí, y ninguna del Líbano, es lo que comentas. Es decir, esto puede llevar a otra guerra civil. En el canal de Historia contamos en varios programas la guerra civil libanesa, y esto es un enfrentamiento que ahora que Hezbollah está debilitada militarmente podría ser aprovechada por no sé si los cristianos o los sunís para acabar con ellos, ¿no? Déjame ver qué bandera están llevando también. Espera, que es llamativo. Espera, que hay una está roja. Una verde, está esa roja. No, esta roja que no sé cuál es. No tengo ni idea. Mira, esa no sé qué es. No sé qué es. Será alguna brigada o algo seguro. A ver, voy a buscar. Otra cosa que tiene que ver con todo esto es si ahora hay un alto el fuego en el Líbano, Hezbollah se saca de la guerra. Al parecer, las milicias proxy iraníes en Irak dicen que van a seguir apoyando a Hamas. Lo que está claro es que ahora se rompe esa alianza, ¿no? Esa especie de OTAN que había creado Irán, porque hay una paz hecha por una de las partes sin acuerdo de las demás. Es decir, podemos decir o resumir que Hezbollah abandona a Hamas. Sí, porque ya no sé. Hubo una guerra en dos focos, claro, ya no. Ya no recuerdo si fue Qasem o fue Nasrallah o quien lo dijo, que jamás iba a haber paz en el Líbano y Hezbollah con Israel hasta que no hubiera pacificación completa de Hamas y el tema de Gaza, y que jamás iban a abandonar a sus hermanos. Bueno, pues en teoría ya han llegado a un acuerdo de alto el fuego en el tema de Hezbollah y de Líbano, y lo de Gaza está como está. Así que sí, podríamos hablar ahí, sí, con todas las palabras, de traición de Hezbollah respecto de Hamas. Mira, esto es interesante. Hay un vídeo hoy de tropas israelíes en la zona del río Litani que no habían llegado. Llegaron hoy por primera vez. Sí, había Aquí podéis ver una cueva. Hay una cueva que no sabemos si está hecha o mejorada. Pero eso, creo que estas imágenes, esta fue de ayer, antes de la entrada en vigor de sí, de ayer, sí, 26, el día 26, sí, justo, sí. Pero que llegaron al río Litani, no habían llegado hasta el día fue un poquito antes del alto el fuego, y era en esa zona, cuando uno sale de las granjas de Sheba en dirección hacia la costa en diagonal, en esa zona que fue la punta de lanza de Israel, que conecta ahí con la zona del río Litani. Fue más o menos en esa zona. Sí, lo voy a poner aquí a ver si lo vemos. Que es un poco la zona correspondiente a donde está Unifil España, y también en esa zona es donde estaba aquel parque supuestamente recreativo donde Hezbollah / Irán habían montado un chiringuito de adoctrinamiento para los chavales. Es por aquí, esta zona, por aquí más o menos.
que es esta zona por aquí, porque España está aquí, en esta base, Marjum. Tuvo que ser por aquí, muy cerca de España, ¿sí? A ver si tengo forma de ver el paisaje. Una satelital. Un segundo. Sí. Y eso, mientras tanto, si la gente tiene alguna pregunta, que se acuerde de hacerlas. Claro, esta es la zona de máximo avance, que va a ser justo donde está España, más o menos. No puedo poner satelital. Vale, pues queda así. Vamos a ver un tema que también me parece llamativo. Yo creo que tenemos que verlo, porque si se activa es otro lugar convulso del mundo, que es lo que está pasando ahora mismo en Armenia. Según Clash Report, que es una página turca, hay este movimiento de tropas armenias en la frontera con Azerbaiyán, y que va más allá de lo normal. Es decir, puede haber un movimiento a miedo a un ataque azerbaiyano o alguna activación de las hostilidades, ¿no? Bueno, esto parece que no para. Esa pieza de artillería la llevaron mucho los rusos últimamente a la guerra de Ucrania. Es bastante antigua, de los años 50. Esa no. Claro, este escenario, ¿no? Si se vuelve a activar la guerra en Armenia, afectaría también a los intereses geopolíticos de Irán, porque Armenia, una de las salidas que tiene, Irán, perdón, una de las salidas que tiene es a través del territorio armenio, ¿no? Si se cierra ese corredor que le interesa también geopolíticamente a Azerbaiyán, Irán vuelve a perder también un lugar estratégico, ¿no? Sí, ahí está la zona de Nakhichevan, que el año pasado fue cuando perdió la vida el especie de gobernador que había y que estaba enfrentado a Aliyev, y el corredor de Zangezur, que es ese que baja desde el territorio más o menos en torno a Ereván, en dirección precisamente a esa frontera turca-iraní, y que evidentemente lo que querría Azerbaiyán es la conexión a través del corredor de Zangezur hacia Nakhichevan y ahí con el ámbito de Turquía. Pero eso evidentemente es robarle, ¿no? Ya como la República de Arsaj, que claro. Es territorio ya propiamente reconocido de Armenia. Y Armenia no tiene a Rusia ya. Se rompieron peras, e incluso está en camino de salirse del CSTO. Y Azerbaiyán, que curiosamente, y lo has comentado alguna vez con Mariano en el programa, que el Ayatollah Khamenei, etnia azerí, como muchos en esa zona del noroeste de Irán, pero están por eso ciertamente enfrentados, porque Irán, toda la zona exterior, tiene contactos con etnias de otros países y por lo tanto teme mucho que haya algún tipo de recorte territorial por insurrección o por algo, cosa que ya pasó en el 46, que la Unión Soviética intentó la independencia previa de kurdos y azeríes para intentar hacer dos repúblicas y luego anexionárselas. Y ahí, en este momento, por eso, Azerbaiyán es enemiga de Irán y Azerbaiyán es amiga de Israel, lo cual resulta ciertamente curioso, y amiga Azerbaiyán también de Turquía, con lo cual esos enlaces pueden concatenar, pues el potencial es enorme y ciertamente ojalá no se active todo, porque podría unirse toda la serie de conflictos, el tema de Gaza con Líbano, con Siria, con Irán, con Azerbaiyán, Armenia. No creo que sean tan tontos para hacer esta movilización para atacar primero, salvo que piensen los armenios que van a atacarles a ellos. Entonces igual sería una situación preventiva, pero claro, van a arriesgarse los de Azerbaiyán a atacar sobre suelo realmente armenio en ese corredor de Zangezur, teniendo como tienen una garantía de que tienen un paso franco, una especie de línea de continuidad, aunque no sea soberanía de ellos,
es un poco, salvando las distancias, lo que le prometieron al pintor de acuarelas austríaco en la ciudad de Danzig. Le dijeron, bueno, pues una carreterita y una línea de ferrocarril entre un territorio y otro de Alemania. Algo parecido, sí, algo parecido es lo que tiene ahora mismo Azerbaiyán para la conexión con el territorio de Nakhchivan y de ahí con Turquía, pero igual a Aliyev le parece poco, o igual se ve fuerte en este momento. Sí, pero es una línea compleja, porque estoy aquí viendo la carretera y la carretera va justo pegadita a la frontera de Irán. Es esta carretera. ¿La ves, no? Sí. Va pegadita a toda la frontera, ¿no? Sí, también no sé el hecho de que el terreno es montañoso y tal, sí. Claro. Complica mucho una línea de un corredor. Es interesante que preguntan aquí, pero ¿esto Armenia dónde está? Pues teóricamente es un dilema, porque el Cáucaso norte es al norte del Cáucaso es Europa y al sur del Cáucaso es Asia. ¿Qué pasa? Que Armenia se considera Europa, aunque la mayor parte del territorio está al sur del Cáucaso. La línea geográfica de dónde termina Europa ahí está un poco... Está reñida. Sí, porque podría, cuando vemos, por ejemplo, esa zona de Azerbaiyán, ahí entrando un poquito en el norte de lo que es Armenia, podríamos decir, bueno, el límite es ese, o podríamos establecer entre el límite sur de Rusia respecto a las conexiones con Georgia y Azerbaiyán. Pero claro, eso significaría que ni Georgia, ni Azerbaiyán, ni Armenia serían europeos, y en parte, por ejemplo, Georgia se entiende que sí es Europa y no ha habido ningún problema en las potencialidades de candidatura para entrar en la Unión Europea. Otra cosa es que a Armenia le encantaría ser parte de la Unión Europea, y Azerbaiyán, si le dejas, también. Pero Azerbaiyán es un poco como lo que sucede enfrente, que es Kazajistán, que también le encantaría, pero los líos que tenían antes con Nursultán Nazarbayev y ahora con Tokayev, pues no son regímenes compatibles, a pesar de que tanto Georgia como Kazajistán pues te pueden cantar en Eurovisión o te pueden jugar la Eurocopa de fútbol. Pasamos ya, si quieres, a fase de preguntas, pero tengo una foto que es la historia. Sabemos que lo de el enemigo de mis enemigos es mi amigo. Funciona mucho. Vimos al principio del programa como las tropas rebeldes, que son son sunís, muchos de ellos yihadistas, aunque hay sunís también, digamos, liberales, democráticos, ¿no? Todos luchan en esas alianzas que existen de enemigos de mis enemigos. Otra vez, después se matarán entre ellos, por desgracia. Lo veremos, que si triunfan en alguna zona, que pasará eso. Pero la foto que os voy a poner llama mucho la atención, porque al contrario que lo que estamos viendo con Hezbollah, que enarbolan banderas de un grupo político o un grupo yihadista en esta zona de los rebeldes, en la zona cercana a Alepo, las banderas que se mueven son la bandera de Siria, pero también la bandera de Ucrania. Es una foto muy llamativa y, según algunos, en el uso de drones puede que haya asesores ucranianos o que hayan aprendido lecciones de Ucrania en esta guerra. Lo digo porque se había hablado, sí. Pero viendo esta foto que tengo aquí y una cuenta de Twitter que acabo de descubrir... Sí, esa es la bandera de la Siria libre. Sí, son todos de la Siria libre estos. Esta cuenta que estoy siguiendo, que pone publicaciones interesantes, que la podéis seguir vosotros también, es un periodista, Nedal Al-Namari, que es de Dara y que trabaja para la revolución siria. Tiene en su perfil las dos banderas. Lo digo interesante frente a la otra alianza, ¿no?, que es la de Siria con Rusia, ¿no? Sí, es interesante porque no he revisado actualmente, pero en otros años se podían ver a los kurdos con dos banderas, aparte de la propia del ámbito de la Rojava, como son la de Ucrania y la de Israel. Por ejemplo, aquí hay
un vídeo de un ataque a un blindado del ejército sirio con drones lanzagranadas. Es decir, no sé quién los desarrolló, pero ya el desarrollo ya se empieza a emplear tácticas, ¿no? Que estamos viendo. Sí, no pero sé, no, sí. no, pero que nadie se venga arriba, y diga que son los ucranianos, no. Sí, no sería raro, porque ahí tenemos el caso de Sudán, pero no necesariamente tiene por qué haber una implicación directa. Sí, sí, pero ahora os voy a mostrar al revés. Un vídeo de un soldado ruso capturado por los rebeldes, que es un piloto de drones. Es decir, hay de todo en esta guerra, ¿no? Con tantas vinculaciones geopolíticas. Pero por ahora Estados Unidos no está, que nadie lo meta, en esta guerra por ahora no están estos rebeldes. Él tiene otros rebeldes que son los que apoya, que son los kurdos y los que están en la zona de Jordania, que son también de la Francia, de la Siria libre, Siria, pero no de los grupos yihadistas. Y tenía otro vídeo aquí interesante que mostraros, que no lo puedo mostrar completo, pero tiene que ver con Hezbollah. Es un vídeo en el que soldados de estos rebeldes muestran, espera, tengo que pararlo en su momento exacto, que no quiero que se vea más. Están hablando. Aquí, espera, no puedo ponerlo un segundo. Aquí muestra una foto de un líder de Hezbollah, es decir, de un chiita de Hezbollah, es decir, es uno de los seguidores de este hombre, que seguro que os suena alguno de verlo en fotos. No, es de las milicias chiitas. Al final lo que estamos viendo es un conflicto del de Oriente Medio que se está internacionalizando por todos los sitios, ¿no? Es decir, los enemigos de un sitio son enemigos en otro y se vinculan alianzas que pueden sorprendernos, ¿no? Como el caso de las tropas ucranianas. No, es verdad, Juan Carlos. ¿Te acuerdas que no hace mucho hubo un ataque a una base rusa con drones ucranianos en Siria? Sí. Por tanto, ya lleva ucranianos habiendo en la zona esta del Dil mucho tiempo metidos. Dice aquí uno que saca una foto de Julián Guita, así se le da un aire. Era Soleimani, sí, era Soleimani el de la foto, sí. Aquí se le ve muy bien. Sí, el mártir. Y para desmitificar o cambiar el relato, ciertamente tienes un programa, precisamente en el día de autos, cuando se celebró aquel aniversario, con un atentado, uno de los más potentes de la historia de Irán, creo que con 100 muertos en la zona central oriental. Sí. Que era ISIS-K, más o menos creo que se llegó a la idea de... Fue ISIS-K, fue ISIS-K, sí. Con lo cual, no es un conflicto unidireccional o unidimensional. Son conflictos ciertamente que pueden adquirir muchos frentes, muchas visibilidades y muchas circunstancias, a pesar de que todos sabemos que fue Donald Trump el que mató a Soleimani. Sí. Que por cierto, está a punto de llegar de nuevo Donald Trump. Vamos a hablar de las preguntas o contestar las preguntas. Hablamos un poco con el público ahora, ¿vale? Sí. ¿Hay algún sector rebelde en Siria que no sea peor que el gobierno? Los kurdos, yo creo. Sí, al fin y al cabo son los que ganaron efectivamente la guerra contra el ISIS, contra el Daesh. Pero el relato no ameritaba que se les reconociera. Por eso intentaron otros ganar sobre los restos de las batallas que lucharon los kurdos. Sí. Aquí, ese territorio que os mostré en el mapa con presencia estadounidense, presencia iraní y también rusa, es la zona esta del Kurdistán, que es un poco la zona menos controlada. Menos controlada por un estado, pero sí controlada por los extranjeros. Es decir, un poco llamativo esto, que es donde está el pozo petrolero ese que controla Estados Unidos, ¿no? Sí, y que ciertamente en la zona de Rojava, que es como lo llaman ellos, es un desafío, o por lo menos así lo entiende Turquía, porque no quiere que haya una osmosis respecto de lo que ellos tienen. Y como ha sucedido en algún otro lugar, cuando ven kurdos, ven PKK por todos lados. Ven como si fueran todos los kurdos, mujeres, hombres, niños, combatientes, todo es PKK de Abdallah Öcalan, que lo cogieron en
en África en el 99 y lo tienen en una isla de entrada de los Dardanelos, ahí preso. Y ahí tenemos ciertamente el ejemplo de el Kurdistán iraquí, que tiene también una suerte de autonomía. Y lo que menos quiere es que lo que está pasando en Irak y en Siria con el tema del Kurdistán le afecte a Turquía. Y para eso la mejor defensa es un ataque, o por lo menos eso es lo que piensa Erdogan. Sí, sí. Hay que acordarse que hubo el atentado terrorista de gente supuestamente vinculada al PKK contra la fábrica aeronáutica, bueno, las oficinas de la industria aeronáutica turca, ¿no? El que quiera saber más sobre el Kurdistán, os invito a ver este programa con Mariano y Miguel, que seguro que os va a gustar. ¿Cuál es el papel de las tropas españolas con el alto el fuego? Pues en teoría sería hacer cumplir el alto el fuego, es decir, hacer cumplir que se marchen las tropas de Hezbollah del sur del río Litani. Por desgracia, España fue el único estado que hizo cumplir ese mandato en el 2006 y fue al único que le hicieron un atentado con un IED al paso de un BMR, muriendo 6 soldados, si no recuerdo mal. Y a partir de ese momento ya nadie hizo cumplir su trabajo en la zona, ¿no? Y así estamos. En Siria hace poco estaban hablando del ataque yihadista contra las fuerzas de Al-Assad y del próximo iraní. ¿Crees que Irán está perdiendo influencia? Yo creo que sí, pues yo también. Y lo contamos. Benjamín pregunta. En Siria hace poco estaban hablando del ataque... Eso lo pregunta de nuevo. Francisco José Sastre. Hay un chiste libanés que dice que el ejército libanés es la tercera fuerza armada. ¿Realmente el ejército libanés podría hacer algo significativo? Sin ayuda de los cascos azules en una verdadera misión, lo veo difícil. Si se toman en serio su papel, tienen una cobertura política que eso, si hay un cambio de gobierno y Hezbollah desaparece de la coalición de gobierno o pasa a la oposición, si hay una coordinación con UNIFIL, si hay un apoyo, porque, lo vuelvo a decir, parece alucinante que el Papa Francisco, el líder de los católicos en el mundo, esté preocupado por supuesto genocidio en Gaza por parte de Israel, cuando eso ya ha sido dilucidado a comienzos de este año en la corte que corresponde, y no se preocupe precisamente por lo que él tiene que cubrir, como son los cristianos en África, por ejemplo, o cristianos en Gaza, que desaparecieron, o los cristianos en el Líbano, que eran una fuerza importante demográfica, hasta prácticamente ser el 50% hasta este siglo XXI, y ahora son casi un tercio. Muchos de los cristianos que había ahí han desaparecido de allí, y por tanto, sin un apoyo externo, porque los chiíes tienen a Irán como apoyo externo, Hezbollah tiene apoyo externo a Irán, ¿qué potencia europea o cristiana del mundo apoya externamente a los cristianos del Líbano? Si eso cambiara, si allá hubiera un país cristiano que apoyara a los cristianos del Líbano, eso tal vez ayudaría al cambio de gobierno, tal vez ayudaría a coordinar con UNIFIL, tal vez ayudaría a cambiar las circunstancias, y de esa manera entonces el asunto iría un poco como comenta el que acaba de preguntar. Y por desgracia lo mismo pasa en Siria, es decir, los cristianos a día de hoy están casi más protegidos con el régimen de Al-Assad que con lo que viene en caso de los yihadistas sunís, ¿no? De hecho se hablaba del asesinato de 2 monjas, no estoy yo seguro de ese dato, no quiero darlo por cierto, hay en redes sociales se comenta, vamos a verlo. Si es cierto, pero no me extrañaría tampoco viendo un poco el sectarismo de algunos de los combatientes de esa Siria libre. ¿Crees que sí? Perdona. ¿Qué va a ser ahora de cristianos drusos y sunitas que se han opuesto a los chiitas? Bueno, pues a ver si los chiitas no tienen ejército, porque Hezbollah está destruido, lo que comentábamos. Ahora hay que ver si ellos mismos son capaces de organizar la defensa de su territorio, ¿no? Lo que puede ser una ventaja es que Siria ya no va a ser capaz de suministrarle armas a Hezbollah. Irán se le va a complicar el paso de munición a través de Siria, y también algo más importante, Israel no se reservó el derecho a atacar los suministros que vayan a Hezbollah desde Irán. Es decir, él va a seguir atacando esos suministros con sus aviones. Está más o menos pactado eso en las condiciones de asegurarse el no rearme de Hezbollah.
y que el término de estos 60 días es el día 24 de enero, 4 días después de la llegada de Donald Trump. ¿Se ha seguido usando armas químicas en Siria y aledaños? Que yo sepa, desde la época de Obama no. Fue aquella vez que se amenazó con el ataque estadounidense a Siria por el uso de armas químicas, pero desde ese momento que yo sepa no. ¿Crees que si de verdad la OTAN entrase en Ucrania avisando a Rusia que si ataca lo pagará, se acabaría la guerra? Yo creo que hasta que Putin no vea claro el apoyo a Ucrania no parará la guerra. Bueno, a ver, es cierto que algo tan grave haría a Rusia meditar mucho. No creo que Rusia se dedicase a atacar nuclearmente a un país OTAN, porque habría una respuesta seguro estadounidense masiva. No creo que pasase eso, pero eso sería una línea roja que no creo que quieran pasar a día de hoy. Lo que puede amenazar Trump es que va a apoyar aún más a Ucrania si no hay una negociación rusa. Pero una negociación rusa, pero también ucraniana, va a ser complejo el tema. Es decir, yo no veo muy difícil que uno gane y el otro pierda completamente. Sí, aparte de que hay un pequeño detalle, que es que la OTAN es una organización defensiva y que solamente se activa cuando hay unanimidad. Y quiero traer a colación precisamente 2003, que por dos vertientes la OTAN decidió no participar. Una, en la situación respecto del ataque aliado de coalición respecto de Irak, liderado por George Bush, y que se le dijo a la OTAN, oye, ¿quieres participar? Como se activó el artículo 5 respecto del ataque de las Torres Gemelas y que afectó al tema de Afganistán. Y por otro, se le dijo, ¿quieres participar en la posible defensa de la zona de Turquía por si acaso permea el conflicto? Y por lo tanto ahí pueda estar la OTAN de manera defensiva, preventivamente, y también se votó y se dijo que no. En aquel caso fue Francia, Bélgica y Alemania los que votaron en contra. Con uno hubiera sido suficiente, pero ya rompió la unanimidad y por lo tanto, aún siendo un elemento defensivo, tampoco funcionó. Que hable de Libia. Hace poco es obligatorio que las mujeres no salgan solas y usen hijab. Pues sí. Y mañana, Félix, hay programa sobre Libia. No, perdona, mañana es sobre Argelia, perdonad. El de Libia otro día. Mañana es Argelia y su geopolítica, que también es interesante. Pues eso, Libia hay lo mismo, hay varios Libias, es decir, no me vale Libia, porque son varias Libias, y en una de ellas puede que sea así, mientras que en otra sea de otra manera, porque existen 3 gobiernos en Libia, y varias zonas en las que existen grupos terroristas como el Estado Islámico del Magreb, ¿no? Es un tema muy complejo, la verdad que si nos ponemos a mirar a África un año después, cómo evolucionó todo lo que está pasando en África, da mucho miedo. Y eso tampoco nos preocupa a los europeos, no sé qué nos preocupa. Es decir, no nos preocupa Ucrania, no nos preocupa África, no nos preocupa nada. Vivimos felices todos en si en el gran hermano, como se llame ahora, hay alguien que se enamoró de otro o no. Vale, pues aquí nada, en Twitch. ¿Y los kurdos no hay genocidio con ellos por parte de los turcos? No, hay combates, no hay bombardeos masivos. Bueno, sí. Pero hay asuntos políticos dentro de Turquía con ilegalización del HDP, el partido, que es el partido, sí, el tema del sindicato, quitarles la credencial a los que ya son parlamentarios en el Parlamento turco, son elementos que son del sistema político. De momento no hay un elemento de presión social o de genocidio como sí lo hubo en el año 98-99 y con armas de Estados Unidos, y ahí Estados Unidos se cabreó bastante con Turquía. Y, ojo, estamos hablando de antes de la llegada de Erdogan, que llegó en 2002-2003. Pues finalizamos, ya no hay más preguntas, Juan Carlos, y además una horita justo de programa, lo ideal y genial. Mientras tanto, y cuando acabe este programa, lo que tenéis que hacer todos es algo muy sencillo. Os vais a YouTube, y buscáis un canal que se llama Juan Carlos Pérez 1983-82. Nacido con naranjito. Eso. Juan Carlos Pérez, y os lo pongo en pantalla y os suscribís. Debe haber como 2.500 programas hechos desde el 4 de mayo de 2020, así que sería raro que no hubiera alguno. Mira, espera, que estoy suscrito con el canal de historia, no con la actualidad. Ahí voy.
Con la actualidad ya tienes uno más. Pues gracias. Porque siempre veo los vídeos con el de historia, pero ahora que estoy con la actualidad, aquí, lo podéis ver aquí. Perfecto, pues ahí estáis, os suscribís y hay que llegar a los 3.000, vamos ahí, ánimo. Y lo próximo que voy a grabar, porque yo no hago directos, pero dentro de unos 56 minutos va a venir juntitos los dos, Antonio Muy Lorente y Carlos Caballero Jurado, los dos juntos, para hablar de descolonización en un prólogo a una serie que tendrá el propio Carlos Caballero Jurado en Bellum Artis, me imagino que en el canal de Historia. Sí, en Historia, sí. Pues que la gente lo vea y que después vea el de Bellum Artis. Sí. Pues vamos y con Antonio, otro amigo común, que son dos fenómenos ahí, los dos juntos. Pues Juan Carlos, vaya dupla que te acabas de montar ahí, un trío muy bueno. Pues vamos a finalizar el programa, Juan Carlos. Muchas gracias por venir y a la gente eso, que vayan al canal de Juan Carlos, aquí Juan Carlos Pérez 1982 y suscribiros. Si quieres decir algo como despedida final, Juan Carlos. Pues que agradecido por esta 10ª vez aquí en Bellum Artis y que la actualidad siempre va a darnos novedades. Y bueno, pues aquí está Bellum Artis Actualidad para ir analizándolo. Y esto está muy bien, es agradecido y siempre con rigor. Otros tienen muchos más espectadores y más suscriptores, pero simplemente están vendiendo humo, incluso desinformación, y eso es algo que hay que combatir. Pues eso es lo que intento yo, explicar los hechos siempre con el rigor que nos permite la actualidad. La actualidad tiene unas fuentes abiertas, que es lo que yo tengo acceso, y a veces se pueden equivocar, pero intento siempre ser una especie de filtro para evitar esos titulares llamativos, esas cosas que mucha gente entra a ver y realmente no es nada más que humo, y intento hacerlo de la manera que sé, que es analizando varias fuentes y sacando esa verdad detrás de los datos, ¿no? Y también, como no, con la historia, porque todo esto no se puede entender sin el contexto histórico. De hecho, esta noche tengo un programa sobre Balduino IV el leproso en el canal de Historia, que tiene mucho que ver con Tierra Santa y con lo que está pasando en todos estos lugares de Oriente Medio actualmente, Oriente Próximo por influencia anglosajona. Os invito a suscribiros al canal de Historia si no lo conocéis, que se llama Bellum Artis Historia Militar, y nada más, hasta la próxima. Por cierto, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales para que más gente conozca nuestro canal de actualidad. Y nada más, si queréis invitar un café, ahí están los sistemas de micromecenazgo y los de Twitch. Recordad, gratuito. Con Amazon Prime podéis apoyar al canal. ¿Qué os cuesta? Nada. Pues hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, especialmente a ti, Juan Carlos, por tus conocimientos y por tu tiempo. Gracias.